en Troas, Hechos 27 al 12, no sé cuántos miembros, no dice la Biblia si era una congregación grande. Parece ser que no era tan grande porque se reunían en el aposento alto, era un lugar donde había no mucho espacio. Entonces, pero el domingo veíamos el caso de Eutico, tomamos la lección de ahí, pero hermanos, creo que la iglesia de Troa tiene mucho más que darnos a nosotros, de enseñarnos. Una congregación que casi no se menciona en la Biblia, pero que nos puede dar unas buenas lecciones para nosotros. Hermanos, y unas buenas lecciones de una familia de Dios, de una familia espiritual. Yo quiero que hablemos del retrato de una familia. Del retrato de una familia. Leamos el pasaje que tenemos en Hechos 27. ¿Alguien quiere leerlo, hermano? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta el 12, hermano. Al 12, hermano, por favor, perdón. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Gracias, hermano. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que el propósito de esta lección, hermanos, es que como iglesia creamos un ambiente, una atmósfera, hermanos, espiritual, donde se pueda adorar a Dios bien, donde podamos estar unidos juntos como familia, donde nos podamos reunir y podamos tener paz y tranquilidad para poder, hermanos, acercarnos ante la presencia de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Y no, hermanos, dice Hechos 20, si usted lee y yo leemos el versículo 1, dice: después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? Bueno, el alboroto que había habido en Éfeso, que habían tratado de matar a Pablo. Después de que cesó ese alboroto allá en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces Pablo deja Éfeso, deja la iglesia en Éfeso, deja la congregación de Éfeso y va a ir a Macedonia. Y dice, y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses en Grecia, y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Esto es, en Grecia los judíos han armado un complot para matar a Pablo, para ir en contra de Pablo. Pablo se da cuenta y entonces ya no va a ir a ¿cómo se llama? Ya no va a ir a Siria, sino que va a ir otra vez a Macedonia. Las intenciones de Pablo es ir a Siria, pero ya no va a ir a Siria, sino que va a ir a Macedonia. Va a regresar a Macedonia. ¿Algunas de las congregaciones, hermanos, que se acuerden de Macedonia? ¿Alguna de las congregaciones? Creo que Filipos estaba en Macedonia, ¿verdad? Filipos era una de las congregaciones de Macedonia. Y esa es una congregación muy especial para Pablo, la de Filipos. Recuerden cómo nació la iglesia en Filipos. Hermanos, con Lidia y con una familia, con una mujer que ahí en el capítulo 16, y luego en el mismo capítulo 16, hermanos, con un carcelero, con un hombre del ejército que cuidaba la cárcel. Bueno, Pablo va a ir a Macedonia, y una de las congregaciones que hay en Macedonia es Filipo, y dice el versículo 3:
después de haber estado ahí 3 meses en Grecia, siéndole pues desechando por los judíos, para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Entonces lo están esperando como en el puerto, por decir así, para ir en contra de Pablo. Entonces Pablo se da cuenta y dice, no voy a ir a Siria, sino que voy a ir a Macedonia. Y dice el versículo 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Esto, dice Lucas, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Note quiénes están en Troas, hermano. Note quién va a estar en la reunión en Troas. En la reunión de Troas va a estar el hermano Sópater de Berea, va a estar Aristarco, va a estar segundo de Tesalónica, va a estar Gayo de Derbe. El Gayo, hermanos, posiblemente del cual escribe el apóstol Juan la tercera carta, aquel hombre que ama la verdad, va a estar ahí también. Y va a estar Timoteo, también va a estar en Troas, ¿no? Pura gente, hermanos, consagrada, santificada a Dios y predicadores, hermanos, porque Timoteo era un evangelista. Y va a estar Timoteo y va a estar Tíquico y Trófimo. Siempre recuerdo a Tíquico, hermanos, porque cuando Pablo habla de Tíquico se refiere como un hermano fiel, un hermano que es fiel al servicio de Dios, ahí en Colosenses capítulo 4. No hemos mencionado Tíquico, no hemos mencionado segundo de Tesalónica. Podemos escuchar un poco más de Gayo, Aristarco, hermanos, hombres que sirvieron en la obra de Dios, hombres que andaban con Pablo, hermanos. Pablo traía su grupo de compañeros que lo acompañaban en esta gira. Y entonces estos hermanos, dice Lucas, que acompañaron a Pablo hasta Asia y a Lucas, se adelantaron a Troas. Entonces, en Hechos 27, en el aposento alto, va a estar Pablo, por lo menos nombres podemos decir, va a estar Sópater, va a estar Aristarco, va a estar segundo de Tesalónica, va a estar Gayo de Derbe, va a estar Timoteo y va a estar de Asia Tíquico y Trófimo. Esos hermanos van a estar ahí en Troas, en la congregación de Troas. Ellos se adelantaron y Pablo se quedó en Asia. Y luego dice, y nosotros, dice el versículo 6, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. No, hermano. Pablo va a navegar con Lucas de Filipos a Troas. Van a agarrar el barco en Filipos y van a ir a Troas. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aunque la Biblia no lo dice, pero si Pablo en su viaje tardó 5 días para llegar a Troas, quiere decir que un domingo anterior Pablo había estado en la adoración con la iglesia de Cristo en Filipos. Pablo había estado con ellos en Filipos. Pero ahora, hermanos, ellos van a llegar a Troas, ya están allí, están estos hermanos y va a llegar Pablo. ¿Y por qué quiero llegar al versículo 6, hermanos? Porque vemos lo que el versículo 7 a veces dice, que se reunieron los discípulos para partir el pan, pero lo primero que quiero que veamos es que hay una familia de hermanos reunidos espiritualmente en ese lugar, y que para Sópater, para Aristarco, para Gayo y para todos los demás, para toda esta comitiva, no va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo estar ahí en esa reunión. Es algo que ellos han planeado, han organizado y que quieren estar ahí con la iglesia de Cristo en Troas. No es bueno, una casualidad que llegaron y que llegó el barco ahí. No fue una casualidad. Porque dice el versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Quiere decir que Pablo llega, por decir, el lunes a Troas, hermano. Pablo llega el lunes a Troas y se tiene que esperar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, hasta el primer día de la semana, el domingo, para estar con la
decir con esto, hermanos? Aunque Pablo estaba apurado, versículo 16, Pablo estaba apurado por, hermanos, mira lo que dice el versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Pablo tiene todas las intenciones de ir a Jerusalén. Nota, Pablo tiene el tiempo contado, por decirlo así, de ir a Jerusalén. Está en Macedonia, en Filipos, va a ir a Troas, se va a esperar ahí unos días. Aunque quiere estar en Jerusalén el día de, hermanos, del Pentecostés, Pablo se va a tomar un tiempo, porque quiere estar con la iglesia de Cristo en Troas. Y no porque quiere estar con Aristarco y con los demás compañeros, y tampoco no les molesta estar con ellos, sino porque él quiere estar con la iglesia de Cristo en Troas. Aunque tiene prisa, hermanos, aunque quiere llegar al día de Pentecostés, Pablo no quiere desaprovechar ese tiempo y pasar un tiempo con la iglesia de Troas. ¿Qué podemos decir, hermanos, con esto primero? Pablo pudo haber dicho, bueno, de aquí que se llegue el domingo, de aquí que sea el primer día de la semana, voy a ir a otro lado, voy a buscar otras cosas que hacer. Pero Pablo, hermanos, aunque está fuera de la ciudad de Troas, llega ahí, él quiere disfrutar de estar con la iglesia de Cristo en Troas. Quiere estar con su familia espiritual. Quiere compartir con ellos. ¿Cuántos días esperó, hermanos? 5 días. ¿Y cuánto tiempo estuvo Pablo en Troas con la iglesia en sí reunida? ¿Cuánto tiempo? Según si fuéramos nosotros estrictos, ¿sabe cuánto? Una noche. Por una noche, esperar tanto por una noche por estar con la iglesia. Pablo espera lo que sea por estar con la iglesia de Cristo en Troas. Dije que la idea, hermanos, que nos enseña este pasaje es que crear un ambiente donde nos podamos reunir. Y lo primero que podemos ver, hermanos, que hay que ocupar el tiempo, hay que buscar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo. No, Pablo no estaba en Jerusalén, Pablo no está en Filipo, Pablo no está en Éfeso, no está en Macedonia, pero aunque Pablo vaya donde vaya, él va a ir y quiere estar con la iglesia del Señor. Entonces, ¿y por qué, hermanos? Porque Pablo disfruta estar con la iglesia, disfruta estar con los hermanos. Y ojo, hermanos, lo primero que quiero decirles es que tenemos que hacernos un examen a conciencia. Si disfrutamos, si provocamos el estar con la iglesia. Cuando salimos, cuando vamos de viaje, cuando vamos a otros lugares, si nosotros estamos pensando, voy a ir a Veracruz, voy a ir a México, voy a ir a Puebla, a donde vaya, hay ese pensamiento, voy a ir con mi familia de la carne, hay el pensamiento de que quiero estar con la iglesia. Bueno, se reúne el domingo, bueno, yo no voy el domingo en la mañana, si no tengo. No, Pablo se organizó de tal manera. Hermanos, Pablo no salió un día antes para Troas de Filipo, porque un día antes estaba con la iglesia de Cristo en Filipo. El siguiente domingo va a estar con la iglesia de Cristo en Troas. Entonces, cuando nosotros, hermanos, disfrutamos queremos estar con la iglesia, es un asunto personal, es un asunto de examen a conciencia. ¿Cuánto deseo, cuánto disfruto? O al contrario, hermano, o al contrario. Ejemplo, hoy, hermanos, y ahorita lo vamos a ver en el otro punto, pero hoy
martes, jueves. ¿Y usted quiere estar con la iglesia? ¿Quiere reunirse con la iglesia? Hay que hacer los quehaceres del día, trabajar y todo eso. Porque el martes y el jueves es el día de estar reunidos y el domingo con la iglesia. Entonces, ¿a poco no, hermano, ustedes no disfrutan estar con sus familias, con sus hijos, con su papá, con sus tíos? ¿Sí lo disfrutan, sí o no? Sí. Hermano, la iglesia es nuestra familia espiritual. Y si hermanos, si no estamos sintiendo eso que Pablo siente por disfrutar un momento, 5 días esperando para poder pasar la noche con la iglesia, si no estamos sintiendo lo que Pablo está sintiendo, algo está mal, algo anda mal en nuestra vida espiritual. Pablo dice en Lucas, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, esperando para reunirse con la iglesia. Y luego dice, ¿cómo comienza el versículo 7? El primer día de la semana. Pablo sabe que la iglesia en Troas se va a reunir el primer día de la semana. Pablo sabe que el primer día de la semana para la era cristiana es un día especial. Para Pablo el primer día de la semana no es un día cualquiera. Para Pablo el primer día de la semana es un día santo, es un día especial, es el día del Señor. Por eso esperó todo ese tiempo, 7 días, dice Lucas, por eso esperó esos 7 días para poder estar ese primer día de la semana con su familia. ¿Y qué va a hacer con su familia? Bueno, dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo quería, hermanos, quería ir a Jerusalén. Él quería llegar a Jerusalén, pero quería estar con la iglesia en la adoración, en comunión, en una relación íntima, espiritual, el primer día de la semana. Y por eso la Biblia nos dice que estaban reunidos el primer día de la semana. Entonces, la iglesia se reunía, y ya lo dijimos, hermanos, en la cena, cuando hablamos del punto de la cena del Señor. El domingo es un día importante, el domingo es un día especial para la era cristiana. El domingo es un día muy importante. Entonces, hermanos, vemos que Pablo así lo considera. ¿Ok? Se reunió con la familia de Dios para comer la cena del Señor, para participar de la cena. Y ahí viene la otra pregunta para nosotros. ¿Realmente nosotros también queremos cada primer día de la semana? ¿Tenemos este sentimiento? ¿Tenemos este deseo? Ese es el deseo de todo cristiano, hermanos, estar con la familia de Dios cada primer día de la semana. Y cuando me refiero a familia, si usted se da cuenta, no estamos hablando solamente de la congregación, no se limita a la congregación. La familia de Dios es a todo lugar que usted va, a todo lugar que usted vaya. El primer día de la semana, reunirse con la familia de Dios para partir el pan. Quiero que veamos algo más. Note, vamos a llegar al punto del trabajo. Versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El que haya lámparas, hermano, eso quiere decir que la iglesia en Troas se reúne en la noche. Sus reuniones son por la noche. Y es que, hermanos, en el tiempo, en el primer siglo, no había relojes, hermanos, como los de ahora, como los que tenemos nosotros.
Y la mayoría de hermanos eran esclavos, y en ese mundo no había un día especial, así para la sociedad, como hoy que las empresas tienen el domingo para un día de descanso. En aquel entonces no, hermano. La gente de aquel tiempo, todos los días eran ordinarios, todos los días iban a trabajar, de lunes a domingo, todos los días iban a trabajar. Entonces los hermanos, después de que terminaban sus labores, después de que terminaban sus quehaceres, después de que terminaban sus tareas diarias, se reunían como iglesia. No pueden hacer la adoración temprano en la mañana. Aquí lo que estamos viendo, porque tienen que ir a cumplir con sus labores diarias, tienen que ir a cumplir con su trabajo. Entonces el tiempo que tienen ellos para llevar a cabo la adoración es por la noche, es por la noche. Pero hermanos, hay un comentarista que dijo que a la iglesia en Troas no había que preocuparse si iban a llegar, había que preocuparse a qué hora se iban a ir de la reunión. Fíjate, no había que preocuparse si los hermanos iban a llegar, sino a qué hora se van a ir los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, y podemos ver cómo se deleita, hermanos, cómo la iglesia en Troas disfruta escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios, escuchar el consejo de Dios. Hablábamos el domingo del sueño. Ellos no están ahí, hermanos, no preocupados por el reloj, por el tiempo. Ellos están disfrutando de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Se están llenando del conocimiento. Y no solamente, hermanos, es llenarse también del conocimiento, es que todo lo que estamos estudiando, aprendiendo, queriendo escuchar, queriendo saber, es con el deseo, con el sentimiento de quererlo practicar. Pero vemos que dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces la iglesia goza, hermanos, se disfruta de la palabra de Dios. Y es una de las cosas que debemos de nosotros siempre disciplinarnos, hermano. Se trata de disciplina, hermano. Porque a veces están los niños, hermano. ¿Cuántas horas los llevan a la escuela? Pero a veces vienen a la reunión de la iglesia y a los 5 minutos ya los niños quieren salir. Pero la escuela no es así, hermano. Entonces hay que disciplinarnos. Hay que disciplinarnos para poder escuchar y aprender bien y disfrutar, hermano. Disfrutar, o sea, escuchar el mensaje, que un hermano esté predicando y que esté enseñando y que esté diciendo, hay que disfrutar, hay que aprovechar. En el caso de la iglesia en Troas, sabían que a Pablo solamente lo iban a tener esa noche, porque sabían que al día siguiente se iba a ir. Entonces, se reunían, hermanos, y disfrutaban del estudio de la palabra de Dios. Ahí están todos los hermanos. Ahora, dígame usted, ¿vendrían cansados de trabajar después de una larga jornada? ¿O uno de nosotros viene cansado después de trabajar? Lo que quiere es llegar pero estamos, hermanos, tratando de, como dije al principio, de poder, hermanos, crear ese ambiente. Y ese ambiente lo creamos nosotros cuando, a pesar de las jornadas largas, a pesar de las jornadas cansadas de trabajo, de estrés, puede ser físicamente, mentalmente, deseamos, queremos escuchar la palabra de Dios. A pesar de una jornada larga de una semana, hermanos, trabajando, a veces en el sol, a veces aguantando a nuestros patrones, a veces pasando momentos difíciles, pero eso no nos impide. Queremos, deseamos reunirnos con la iglesia, queremos estar el primer día de la semana con la iglesia y queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos saber de Dios. Es lo que hace la iglesia en Troas. Se reúnen la noche, después de todo el trabajo del día, vamos a reunirnos con la iglesia. Dice que
y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y ya hablamos de Eutico, ¿no? Ya hablamos de él el domingo. Hermanos, y se da cuenta, ese versículo 8, que estaban en el aposento alto, estaban reunidos en el aposento alto y había muchas lámparas. Se da cuenta que no era un lugar tan cómodo, que no era un lugar que tenía no tenía aire, hermano, como nosotros. No sé si habrían bancas, la verdad no lo sé. No sé, hermanos, si donde se sentaban tenían para recostarse. Pero a pesar de todo eso, los hermanos se querían reunir y querían disfrutar del consejo de la palabra de Dios. Yo he escuchado historias, hermanos, de esta congregación del pasado, que se reunían en bloques, Ana, que se sentaban en bloques. Pues un bloque está más duro que esa banca, hermano, y es o sea, es menos cómodo. ¿Y por qué entonces, si ahora tenemos más comodidad, si ahora tenemos más accesorios para poder sentarnos bien y poder disfrutar mejor el estudio, los cantos y orar a Dios, qué pasa entonces? ¿Se ha perdido el interés o qué? ¿O necesitamos quitar la banca y traer los bloques otra vez? Y ese es un ambiente que creamos nosotros, que a pesar de los quehaceres diarios, que a pesar de que se habla de esta congregación, se hablan cosas maravillosas al principio, cuando no había todo esto materialmente, pero había el interés, había las ganas, había el deseo, había el entusiasmo, y ese lo creábamos nosotros. Ese ambiente lo creamos nosotros, el ambiente de querer estar con la iglesia, el ambiente de querer disfrutar con la iglesia, el ambiente de querer escuchar la palabra de Dios. Seguramente tal vez había otros hermanos más diestros para la predicación, o tal vez menos diestros, hermanos, pero no era ningún problema. Lo que nosotros queríamos era escuchar la palabra de Dios. Pero ese es un ambiente que lo creamos nosotros. Después de su trabajo, hermano, después de mi trabajo, los martes, los miércoles, ¿dónde queremos pasar este rato? ¿Con quién queremos ir? La iglesia, hermanos, disfrutaba, a pesar de que las circunstancias, de que el ambiente material no era, podríamos decir, el más cómodo, el más a gusto para estar, pero ellos, hermanos, estaban bien a gusto. Ellos disfrutaban estar con la iglesia. Y entonces dice que se reunían en el aposento alto, en el tercer piso, donde pega más el sol, hermano, lo más caliente. Fíjense, un tercer piso está caliente y no había techo como en los de nosotros. Era tierra, hermano, y se iba a calentar. Cuando se calienta, se calienta. Entonces, podemos ver la actitud de la iglesia, hermano. Podemos ver la actitud. ¿Cuánto duró el sermón más o menos de Pablo? ¿Cuánto más o menos duró? ¿Unas 4 horas? ¿Se alargó el discurso hasta la medianoche? La actitud, la disposición, hermanos, de los cristianos, de los hermanos en drogas. Vamos. Y empezar a desesperarse, hermanos, y a caminar y a salirse. Al contrario, yo pienso, hermanos, que Pablo, viendo a los hermanos cansados de trabajar, y con ese amor de Pablo que le tiene a la iglesia, ya vamos a pararle porque ya está. No, tú sigue. Disertando largamente Pablo. Les decía el domingo que posiblemente el mismo discurso que Pablo le dio a la iglesia en Éfeso, a los ancianos en Éfeso, posiblemente fue el mismo discurso que Pablo le dio a la iglesia de Cristo en Troas. Pero hermanos, el que tengamos un edificio nos da mejores comodidades para poder reunirnos, para estar
estar bien, para estar cómodos, para escuchar la palabra de Dios. Pero no son las paredes, no es el aire que crea un ambiente propicio para estudiar la palabra de Dios, no son las bancas las que crean un ambiente, una atmósfera de tranquilidad, somos nosotros los que creamos ese ambiente, que queremos reunirnos y queremos escuchar, queremos aprender. Haciendo un paréntesis, hermanos, el Salmo 133, en palabras de David, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ese ambiente, hermanos, si usted lo ve conmigo en Salmos, ese es un ambiente que no se puede crear solo, es un ambiente que se crea, hermanos, con la actitud de uno. ¿Cómo vengo yo a adorar, hermanos? ¿Cómo yo vengo a las reuniones de la iglesia? ¿Con qué actitud? Como dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, y están en armonía, dice que es algo delicioso y es algo bueno. No solamente que la iglesia esté reunida en un lugar, porque podemos estar aquí, pero no podemos estar en esa sintonía, en esa armonía, en esa paz y en esa tranquilidad. Podemos estar, pero lo bueno y lo delicioso es estar en armonía y estar, Lucas nos diría en Hechos 2, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Eran de un mismo corazón, de una misma mente y de un mismo corazón. El escritor, el salmista David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y la palabra armonía tiene la idea de estar en paz, estar en tranquilidad, estar sin ningún problema. No estamos hablando de todos los problemas, sino de aquí, del corazón. Y hermanos, cuando se vive en esa armonía, cuando se vive juntos y se vive en esa armonía, entonces es cuando se disfruta, es cuando es delicioso, es cuando lo puedes disfrutar, es cuando le sacas provecho, porque es bueno, trae beneficios a tu vida, trae beneficios a mi vida. Pero para que se logre esto, tiene que ver nuestra actitud. ¿Cómo vengo yo a adorar a Dios? ¿Cómo vengo yo a adorar a Dios? Si ya vengo dispuesto, hermanos, o predispuesto a estar molesto, ni me voy a edificar yo, ni voy a aprender, ni voy a adorar bien a Dios, ni voy a dejar que otros lo disfruten. Y luego dice el Salmo 133: es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de su vestidura. Y hermano, lo que a los sacerdotes en el tiempo antiguo los ungían con aceite, y dice que bajaba todo ese aceite y por todas sus vestiduras hasta menos abajo. ¿Y saben qué era lo que hacía ese aceite? Como era el buen óleo, cuando ese buen óleo se derramaba, se venía por todo el cuerpo, producía un olor grande, una fragancia. Bueno, dice, así de rico, dice el salmista, así de bueno, así de delicioso, así se disfruta un ambiente agradable, un ambiente tranquilo, un ambiente de paz. Así como ese olor que desprende cuando se le pone el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, sobre el sacerdote, bueno, así es cuando se viven los hermanos juntos y viven en armonía, viven en paz, viven en tranquilidad. Pero para que haya armonía, para que haya paz, para que haya tranquilidad, depende de nosotros. Depende de nosotros. La conducta, la actitud con la que nosotros, hermanos, queramos reunirnos. Y si no nos queremos reunir, pues para nada nos reunimos. ¿Por qué no nos queremos reunir? Pienso en Hechos 5, hermanos, y Hechos 6.
ahí hubo un matrimonio que en el capítulo 4 de Hechos, el pueblo de Dios, la iglesia, todo era paz, todo era hermano, estaba creciendo, estaba fluyendo, comían juntos, pero hubo un matrimonio que por sus pensamientos interrumpieron la felicidad de la iglesia. Se arregló el asunto y luego en Hechos capítulo 6, otra vez las murmuraciones están rompiendo la armonía y otra vez lo tuvieron que volver a arreglar. Entonces, hermanos, para que haya armonía, para que haya esa paz, para que estemos juntos y estemos en armonía, depende de nosotros. Nosotros somos los que podemos hacer que se respire un aire fresco, un calor, hermanos, de hermandad, de hermanos, de familia, de que digamos, quiero estar con mis hermanos, que quiero ir con la congregación, quiero reunirme el lunes, el martes, miércoles, jueves, hasta el domingo, no, yo quiero ir el martes, quiero estar con la iglesia. Martes, miércoles, el jueves ya quiero estar otra vez. Y uno mismo produce ese ambiente de tranquilidad. Déjenme decirles algo. ¿Quién tiene culpa de nuestros problemas laborales? ¿Quién tiene culpa? ¿Ustedes? Ustedes no tienen culpa si yo tengo problemas en mi trabajo, ¿sí o no? ¿Por qué voy a venir a sacarme coraje con ustedes? Si ustedes no tienen culpa. Ustedes son mis hermanos, ustedes son mis paraguas para que yo venga y disfrute estar con ustedes. A veces quiero decir que a veces nos pasan problemas fuera, que la iglesia no tiene culpa, Dios no tiene la culpa, y no podemos entonces traer los problemas y echar a perder todo, hermanos, la armonía y la paz de la iglesia. Y dice el Salmo 133, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía a Jehová bendición y vida eterna? Cuando los hermanos viven juntos y en armonía. Ahí hay bendición de parte de Dios. Hermano, por eso la iglesia en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, la iglesia está creciendo, está fluyendo. La iglesia va avanzando de una manera exagerada. Porque, hermanos, Dios la está bendiciendo. Porque viven en la armonía, viven en paz, viven en tranquilidad. No rompamos la armonía. No rompamos la armonía con nuestra conducta, con nuestra actitud. Al contrario, hagamos esfuerzo. Los hermanos de Troas vienen bien cansados de trabajar. Pero aún así quieren estar reunidos con la iglesia, hermanos, y quieren. No le hace Pablo quedarles el discurso. Nosotros queremos estar aquí con la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos, qué enseñanza nos están dando los hermanos? El cansancio físico es verdad, si se cansa físicamente uno después de trabajar, todo el que trabaja en el sol. Y la pregunta para todos tiene que ser, después de que yo salgo bien cansado, ¿deseo estar con la iglesia? Quiero estar, lo voy a disfrutar. Ahí envía Jehová bendición y verdad. Hermano, y envía bendición a nuestra vida, y envía bendición a la congregación. Y se vive en paz, y se vive en tranquilidad, y Dios la bendice, hermano. Y usted ve los frutos, se cosechan muchos frutos espirituales cuando se vive en paz y en tranquilidad. En la familia, hermanos, cuando la familia uno de su hogar vive en paz y vive en tranquilidad, se come el pancito, se come sus frijolitos, la comida bien humilde, se la come bien a gusto, bien tranquilo. Pero ¿qué le sirve que viva como rey, como rico, pero no hay paz, no hay tranquilidad? ¿De qué nos sirve, hermanos, que pudiéramos tener este edificio, hermanos, en unas condiciones hasta exageradas, podríamos decir, para adorar mejor a Dios, para que la iglesia esté bien? No, necesitamos nosotros tener la actitud y una conducta cristiana para poder adorar a Dios mejor. Eso es lo que necesitamos. Y para que Dios nos bendiga. Y mire, volvemos a Hechos 20. Hechos 20.
Ya no vamos a hablar de Eutico porque ya lo dijimos el domingo, aunque sí podríamos decir que los hermanos se preocuparon bastante por el joven, y eso habla de la preocupación de un hermano hacia otro. ¿Cómo se preocuparon por Eutico? Porque dice el versículo 9, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, a lo mejor es posible que no sea ni cristiano, por lo que dice Pablo, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, tendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo desertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Los hermanos estaban alarmados, estaban preocupados. Noten algo, hermano. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Vienen cansados de trabajar y van a subir al tercer piso para adorar. Y luego cuando se cae el tipo van a bajar otra vez y van a tener que volver a subir. Imagínense y es la medianoche. Y qué disposición de ellos, qué actitud. Y la preocupación por el tipo, porque seguramente pues, todos diríamos, si se cae uno del segundo piso, pues cayó mal. Gozaban de estar juntos. Adoraban juntos, hermanos. Disfrutaban adorar juntos. Eso es el punto que quiero llegar. Ellos disfrutan adorar juntos. Disfrutan estudiar juntos la palabra de Dios. Gozan esos momentos. Como si el mañana no existiera. Lo están disfrutando, lo están gozando. Pero el versículo 11 dice, después de haber subido al tercer piso por segunda vez, a lo mejor puede que hubieran habido algunos hermanos adultos, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Note, hermano, ese versículo otra vez se habla del partimiento del pan, pero si se da cuenta, ya no está hablando de la cena del Señor. ¿Estamos de acuerdo? En el 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí está la primera. En el 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Note, hermano, que la segunda, en el versículo 11, donde dice partido el pan, ya no se está refiriendo a la cena del Señor, sino que se está refiriendo al convivio. Hermano, ¿no cree usted que estos hermanos son dignos de admirar? Salieron cansados de sus trabajos y aún así prepararon comida para llevar, para tener un convivio después. Y es la medianoche. Hermanos, salieron cansados de trabajar y aún así se dieron el tiempo para preparar los alimentos, porque la segunda parte que dice, después de haber subido y partido el pan, ese partido del pan no se está refiriendo a la cena del Señor, sino se está refiriendo a un convivio de la iglesia. ¿Y por qué decimos que un convivio? Porque enseguida dice, y comido, dice, y comido, de comer, de algo material, no algo espiritual. Wow, ¿verdad que de admirar a los hermanos? Son dignos de admirar, hermano. Cómo trabajan, cómo el cansancio no les impide reunirse con la iglesia, para disfrutar de la palabra de Dios, y ni aún el cansancio es un estorbo para decir, vamos a llevar de comer para poder compartir con los hermanos. Pablo terminó su discurso, ¿y por qué decimos que es el convivio? Porque en el versículo 7 termina diciendo, y alargó su discurso hasta la media. Ahí terminó el discurso de Pablo, ahí terminó la enseñanza, ahí terminó lo que Pablo estaba diciendo. Y en el versículo 11 dice, después de haber subido Eutico y partido el pan, comimos y habló largamente hasta... Note, Pablo terminó su discurso o terminó su enseñanza hasta la medianoche, y después de la medianoche empezaron a disfrutar del convivio. Y Pablo nos dijo, hermano, yo me tengo que ir. ¿Y hasta qué horas, hermano? ¿Sabe hasta cuando dice que hasta el alba? ¿Sabe hasta qué hora estaba refiriendo? Estaba saliendo el sol ya, hermano, el amanecer. ¿No cree, hermanos, que los hermanos en Troa nos están dando una lección? Se adora a Dios, se termina la adoración a Dios, y
luego vamos a convivir. Y Pablo dice, habló largamente. Pablo, en la persona de Pablo veo yo, hermano, ese interés de Pablo por estar con los hermanos, por tener esa comunión, por tener esa relación. Él sabe que ya no lo va a volver a ver. A lo mejor, tal vez nosotros, porque lo vemos todas las semanas, pero Pablo sabe que no lo va a volver a ver. Pero usted no sabe si mañana ya no lo va a ver a mí. Yo no sé si yo lo voy a ver usted mañana. Es posible que no lo vea. Y se aventó otro rato, platicando, conversando, seguramente sabiendo de su vida, de su familia, cómo estaban sus hijos. Y dice que habló largamente hasta el alma y así salió. Hermano Pablo no ha dormido ni un rato. Terminó su estudio, vamos a convivir, se quedó otro rato y después de que terminó el convivio, que ya se despidieron, agarró su camino. A mí, la verdad, hermanos, lo que yo veo aquí me dice mucho a mi persona de cómo debemos de estar dispuestos a hacer las cosas. ¿Con qué interés, con qué ganas, con qué deseo? Esto, hermano, que nosotros estamos viendo, esto no se puede lograr solamente con pensarlo, con quererlo. Se trata de llevarlo a la práctica, se trata de llevarlo a la obra y tener ese deseo por querer hacer, por querer evitar a estos hermanos que nos dejan una gran enseñanza. No se dicen los nombres de ellos, no sabemos quiénes eran esos hermanos de Troas, no sé si la congregación era grande, la verdad no sé. Lo que sí sé es que era una iglesia que disfrutaba mucho estar reunida. Yo quiero, hermano, invitarles a eso, que creamos ese ambiente familiar, que disfrutemos, que nos gocemos, que adoremos a Dios juntos, que escuchemos la palabra de Dios juntos, pero que nos gocemos, hermano, que lo disfrutemos y que cuando tenga el momento del convivio lo disfrutemos, gocemos, hermano, platiquemos ese momento de convivir. A lo mejor no vamos a alargar el discurso hasta la medianoche, pero sí podemos disfrutar un rato, hermano. Sí podemos disfrutar un rato de la iglesia. No se vaya, disfruten. Esta es su familia. Cuando vayamos al cielo, estos son los que van a estar con nosotros. Nosotros y nada más nosotros. Todo aquel que quiere estar con la familia de Dios va a estar en el cielo. Podemos, hermanos, crear ese ambiente de paz, de tranquilidad, con una actitud, una disposición de nosotros para que la iglesia adore a Dios. ¿Cómo ven? Yo les bendiga, hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Troas es una congregación admirable. Yo no lo había visto, hermano, pero Troas es una congregación admirable. Y lo que los hermanos hacen, sí, y no hay nombres, hermano. ¿Se da cuenta que no hay nombres de los hermanos? ¿Se da cuenta que hay cosas que podemos hacer que no precisamente se tiene que decir en reservas esto? Que se diga la iglesia en reserva. Esas. La iglesia en reserva. Que la iglesia de reservas, que la iglesia de Cristo en reserva quede palmada, hermano, palmada en la historia de las congregaciones de la guerra. Y que digan, no, esos hermanos. Dios les bendiga, hermano.